Bienvenidos mis campiñuelos y campiñuelas a la cabaña del druida, hermandad, la orden del ermita de la campiñuela. Hoy vamos a hacer un directo para darle esas fuerzas o esas energías al homúnculo. Así que para los que se vayan a poner en pleno directo no lo entenderán hasta que miren el directo entero, pero voy a enseñar cómo estamos manejando esto. A ver cómo se le da la vuelta a la cámara. Aquí en el botón de aquí. Bueno, repasemos. Este era el triángulo de poder que dijimos que tenía bases geométricas varias. Está el cuadrado, el círculo, el triángulo, lo que viene siendo el kit básico del alquimista. Tenemos velas, pero debido al viento solo se quedan aquellas velas que están protegidas, como puede ser este o puede ser esta. Veis que aquí ya hemos hecho el intento de encender, pero se van. Lo suyo es que por lo menos una vela aguante todo el proceso del homúnculo. Por eso la íbamos a poner aquí y aquí. Problema. Hay un montón, no sé si se ve, hay un montón de abejas. Mentira, de avispas. Y, o sea, hay ahí un panel de avispas y paso de meterlo. Y como aquí, en teoría, esto aguanta viento, lo que sea, el único problema es que esto no va a aguantar todo el proceso. Así que habrá que ir echándole cera para que aguante el soporte y la vela pues no se consuma. Vemos que aquí está el caldero, aquí está, os presento nuestros huevos. Qué calentito está esto. Por casualidad, voy a medir. No vamos a hacer mediciones hoy. Iba a medir la temperatura, para que veáis que no es mentira. Pero, a ver, como no hay nadie lo voy a hacer, pero voy a terminar de enseñároslo. Esta evidentemente no la he encendido porque ya vi que perdía el tiempo con esta porque el viento no duraba absolutamente nada. Y conectado aquí, ¿veis? Para el que no vio el último vídeo de la creación del homúnculo, que sí que hablo de alquimia, deciros que tenéis que verlo, tenéis que visionarlo. ¿Por qué? Porque explico lo que hemos hecho en los procesos de captación de orbes en luna llena. Aquí solo veis el caldero, pero realmente y encima hemos explicado, porque claro, contenía alquimia, lo que se pretendía hacer. Es que no veo yo el calentador aquí. No, pues no voy a medir la temperatura, os vais a tener que fiar de mí, pero ya digo yo que estaba muy calentito. Bueno, vamos a meternos, vamos a darle una última oportunidad y así veis. ¿Habéis visto las camisetas y las cosas de los concursos? Qué chulas son. Esto ya me la iré poniendo en la investigación y la iré viendo. Esta sí la conocéis. Y ya tenemos esta de aquí que también las conocéis, que me la puse en los primeros vídeos de Creando Homúnculos. Bueno, vamos a ver. Nos metemos en el armario y ya veis, pues claro, pues esto está así de haber hecho el homúnculo y esto está así de haber trabajado con homúnculos. Es que no hay más explicaciones, mi señoría. Lo que yo... ¿Y dónde puse el calentador? Uf, no lo veo. Bueno, pues pasamos de mediciones. Ya habéis visto, ¿no? Nos vamos a salir de aquí. Y ahora os voy a enseñar cómo iría el cotarro.
¿Cómo cuesta andar yendo de sacerdote? Pues bueno, ¿qué tenemos aquí? Aquí tenemos eso, al homúnculo, repaso rápido, que aprovechando las geometrías y ciertas zonas horarias, por ejemplo, el sol ahora va por ahí, pero por las mañanas el sol se pone por aquí y la luna se ve por allá, y esto queda en el centro, pues eso es un ápice claro de energía que ya las láminas de alquimia hablan por sí solas. El alba, la hora del aurora, la hora que canta el gallo. Eh, Aprovechamos esa energía más la energía de la luna cuando está justo ahí para, para ver si nos da fuerza al homunculito. Que el otro día visteis una bola, esta bola, porque bueno, de cuarzo blanco porque era luna blanca, como luna llena, como todo esto que tenemos aquí, estas piedras y tal. Ahora no estamos en luna llena, pero cuando caiga la luna en su totalidad y no se vea nada blanco, o sea, empieza el ciclo descendente, utilizaremos esta de aquí, ¿no? Imitando lo mismo de la naturaleza, que es la que me da mejor color por cosas que ya expliqué antes y que por eso está aquí. Y durante el día habíamos acordado usar esta y estas, las bolas de cristal, el único uso útil que tiene es de visionar al homúnculo, es el medio de transmisión en el que vosotros y yo, mediante una única realidad, que es la misma en espacio y tiempo, aunque vosotros estéis en vuestras casas y yo esté aquí, estamos pensando, imaginando y dándole una energía al homúnculo. Eh, Así que vaya a ver, como ya he dicho mil veces, que esto, ¿ves? Os da la misma realidad, pero invertida. Como diría Hermes Trismegisto, lo que está arriba es lo mismo que lo que está abajo. Es decir, es como si estuviéramos intentando visionar aquella esfera celeste para que nos den esa energía y diciéndole que bajen a la tierra. Entonces, a partir de ahora, el caldero lo vais a visionar. Vamos a quitarle la tapa. ¡Buah, qué pestazo! Lo vamos a visionar y vamos a darle esa energía que hace falta y después cerraremos la tapa del caldero. Pues vamos, mi gente, aunque sea el único que lo haga, se va a hacer. Antes de brindar eso quiero... ¿Veis? Vamos a darle la energía, aprovechando que está ahí. No, ya este ejercicio me ha gustado. Vamos a darle la energía pura del sol y os la voy a transmitir, que las baterías hay que recargarlas de vez en cuando. ¿O no? ¿Lo veis? Ahora. Visionad al homúnculo. Visionarlo. ¿Lo tenéis? Atrapamos ese pensamiento. Lo atrapamos. Y ahora sí que sí. Estéis conectados. ¿O no? Que en este caso no. Como siempre daré todas mis fuerzas yo para sacar a cabo esta investigación. Vamos al lío. A visionarlo.
a visionarlo. De todas formas, me vale que miréis el directo. No será nada de lo mismo, pero sí me vale en el sentido de que, bueno, habéis pensado en él. Por lo menos hay un pensamiento. Lo estoy haciendo el pamplina. Pero sí que me gustaría que fuera en directo porque es como yo pienso que vamos a conseguir hacer el homúnculo. Además, vosotros, porque no estáis aquí, esto está echando un pestazo que no veas. Ella es el hedor de homúnculo, el pensamiento, el ambiente, que os lo tengo que transmitir. Vosotros estáis viendo el caldero real y, y la bola por donde transferimos la comunicación. Así. Creo que voy a aguantar hasta las 1:15 porque tengo unos problemas muy fuertes de espalda, como para estar así todo el rato. Pero te os cambio la posición. Ahora solo estáis viendo esto. Os voy a poner velita al lado. Bueno, cuando sé que soy consciente de cuando digo os voy a poner. La vela está ahí y sale reflejada aquí. ¡Jo! Pues me mola. ¿Y qué pasa si pongo una al lado del cuarzo? A ver, la otra aquí al lado del cuarzo. Ah, sí, sí. ¡Oh, oh, oh! Veis la vela y el caldero en medio. Qué guapo, cuando realmente no es así. Mira, el caldero está justo ahí. Y es ¡zas! Qué guapo. Ahora sí, nos lo vamos a imaginar así, venga. Voy a llegar hasta las 1:15 y ya corto emisión. Porque yo creo que si a nadie le importó, estoy haciendo el pamplina grabando más. Y así lo saco todo. Así. Venga, un ratito así también. El movimiento que hago yo también ayuda a visualizar. Ya me estoy imaginando mis paranoias de un ojo una vela, un ojo otra vela, esta es la nariz, esta es la silueta de la cabeza. Venga, vamos a ponernos serios. Sí, pero me gusta lo que estoy viendo. Bueno. Y con esto voy a cerrar la misa de hoy. Espero que haya gustado, si no de todas formas era necesario para la investigación. Y nos vemos en la próxima, hermano. Acaba el aquelarre por hoy. Joder, ¿cómo lo quito yo? Aquí. Seguro que desea dejar de emitir en directo, sí.